Facundo Moyano, buenas noches. ¿Qué tal? Se suma. Decía recién antes de que llegara que el diputado Tailade que hoy el Frente Renovador se levantó y se fueron y que de esa forma evitaron que se podría haber sancionado un proyecto que condene el tarifazo, ¿no? Que por eso no consiguieron los 2/3 para la votación del proyecto. En principio es un poco difícil que la oposición se ponga de acuerdo. Hoy se vio reflejado eso. El Frente para la Victoria también se levantó y se fue antes que el Frente Renovador. Íbamos a votar sobre lo que el presidente de la Cámara estableció, que eran los 2/3. No íbamos a juntar los 2/3 y de alguna manera se consideró que votar era avalar esa interpretación que le dio el presidente de la Cámara. Más allá de que no nos pudimos poner de acuerdo en la postura a la hora de votar el proyecto de interpelación de Victoria Donda y el otro proyecto del Frente para la Victoria, creo que un hecho político importante que de alguna manera muestra que la oposición, más allá de algunas diferencias que se presentaron a la hora de votar, tiene mayoría y puede de alguna manera, porque también a mí me hubiera gustado que antes de llevar estos proyectos sin dictamen, se podría, porque tenemos mayoría en las comisiones, se podría haber sacado proyectos con dictámenes y directamente votar con mayoría simple y de esa manera sí llamar a Aranguren que dé las explicaciones que tiene que dar. Pero bueno, me parece que es importante esto, que la semana que viene vamos a tener la posibilidad de interrogar, de interpelar al ministro para que dé explicaciones, no solamente de la cuestión del tarifazo, de por qué no llamó las audiencias públicas y por qué castiga, como dice Nicolás, al pueblo con este tremendo aumento de tarifas, sino que explique la cuestión energética, que explique por qué se subsidia a las petroleras supuestamente para evitar el despido de trabajadores, y de diciembre a la fecha hay casi 10.000 trabajadores despedidos de la industria del petróleo. Recién hablaba con el diputado Taboada de Chubut y me decía que están en una situación de crisis porque las petroleras están recibiendo un subsidio de casi $10 por barril de petróleo y sin embargo los trabajadores se están viendo despedidos, trabajadores de la UOCRA, trabajadores de petroleros. Hay 300 trabajadores suspendidos y hay 800 en riesgo. No, a ver, yo cuando hablo de despidos, por supuesto que lo llevan a la escribanía y les hacen cobrar la indemnización, pero eso se acaba, el dinero se acaba y cuando el trabajador se quiere acordar no tiene trabajo. Entonces, me parece que esta es una situación en donde tenemos que poner acento porque hay un doble discurso, por lo menos un discurso que se contradice con la realidad, porque no están preocupados por los trabajadores y por el pueblo. Primero porque castigan al pueblo con este tarifazo y en un contexto de la encuestadora, la consultora que me da un 45% de inflación. Aparte de esto tienen este tarifazo tremendo que después se escuda decir, bueno, lo hicimos de esta manera, no aplicamos la zonificación porque no teníamos los datos. Bueno, si no tenía los datos, ¿por qué no esperaron a hacerlo, a tener todos los datos y separar a los que pueden pagarlo y a los que no pueden? Ahora, ¿hay que reabrir las paritarias? Sí, quiero hacer un paréntesis porque comparto lo que destacó del discurso de Graciela Camaño. Yo quería destacar otra parte del discurso de Graciela Camaño en donde, y yo no quiero tampoco generar una discusión de lo que pasó, porque lo que pasó, pasó y hay que mirar para adelante. Me parece que hay que tener algo de justicia en esto y recordar que el kirchnerismo tomó el país con un superávit energético y lo dejó con un déficit más que importante que le causó un agujero importantísimo en Argentina en términos de balanza comercial. Entonces, me parece que en ese sentido, más allá de que soy muy crítico con esta medida y con la postura en general del gobierno de Cambiemos, también creo que este debate merece algo de justicia con respecto a la pésima, horripilante gestión del kirchnerismo. Por otra parte, el contexto inflacionario naturalmente obliga a rediscutir o a sentarse en una mesa y que las entidades sindicales puedan rever los acuerdos que realizaron, porque más o menos los acuerdos se manejaron en un orden de el 33, 34, 35%, 37% cerró el sindicato de camioneros, y la inflación proyectada, ya estamos en ese índice de inflación. Los 6 primeros meses de gestión hubo un 30% de inflación, se proyecta un 45% de inflación, un 50% y hay otras consultoras que se animan a proyectar un poco más, pero la realidad es que sí, como decía recién hace un rato Del Caño, aparte de perder un 10% mínimo contra la inflación en la carrera de los salarios, inflación, tenemos el impuesto a las ganancias.
¿no? Que perdés por otro lado un universo de 2.300.000 trabajadores, porque si esto no se modifica, y esto también hay que decirlo, la cantidad, la cantidad de trabajadores que tributen ganancias a fin de año va a ser mayor porcentualmente y en cantidad de trabajadores que cualquier periodo del kirchnerismo. Entonces, una promesa de campaña del gobierno de Macri... no lo iban a tratar en la Cámara de Diputados. Bueno, pero se habla que se va a tratar para el 2017. O sea, la actualización de mínimo imponible. Ahí hay un problema, Gustavo, con respecto a esto. Digo, ya estuvo la experiencia de la ley antidespidos, estuvo el veto presidencial, la senadora insiste, digo, el gobierno no quiere dar marcha atrás con esto. Entonces, creo que la parálisis de las centrales sindicales, preocupada por esta unificación, por el reparto de cargos, etcétera, está dejando pasar, en una tregua escandalosa con el gobierno, está dejando pasar este ajuste contra el pueblo trabajador. Digo, ¿se lo están dejando pasar un paro nacional? La CGT? No, lo que pasa que creo que tiene que ver también con las responsabilidades. Por ahí Nicolás lo dice desde un lugar que es entendible de la política y demás, pero los dirigentes sindicales tienen responsabilidades. Hubo un periodo donde se discutieron defender paritarias. A los trabajadores, Facundo, sería la responsabilidad de los dirigentes sindicales. No, claro, por supuesto, a los trabajadores con el método que tienen los trabajadores, también, que la lucha, la huelga, también, Nicolás, que tienen para defender. Hay responsabilidades institucionales que son otorgadas por los trabajadores, no se trata, digo, y también hay tiempos de la política y tiempos y márgenes sociales, ¿no? Porque es muy fácil decir, no, hay que ir al paro, pero después la sociedad te condena por los paros, o sea, y los que tenemos que salir a defender, digo, por ahí su postura es un poco más radicalizada y mantiene la coherencia de siempre estar tirando piedras, pero la verdad que hay que... No, bueno, eso es una chicana barata. No es una chicana barata, es la realidad. O sea, es un planteo concreto, Facundo. No, a ver, Nicolás, ¿cuántas personas se movilizaron sin paro el 29 de abril? Decenas de miles de paro, bueno, y eso sirvió lo que sería con un paro que millones de trabajadores puedan expresar su descontento. Bueno, pero eso es una cuestión, a ver, que vos no le o sea, los dirigentes sindicales también son dirigentes justamente por hacer una lectura de la realidad y analizar cuándo es el momento de realizarlo. Hoy pasaron todas las paritarias, o la mayoría de las paritarias, creo que quedan pocas. Ahora en este momento lo que se está debatiendo, porque la unidad también se tiene que debatir, o no hay que debatir la unidad, porque vos decís que no se vota, no es que no se va a debatir la unidad. La unidad se tiene que debatir. Ahora, ese es un paso para que después, para hacerlo siempre es la prioridad eso. Digo, pero también hay cuestiones formales que hay que definir. Digo, para que eso tenga mucho más contundencia, yo creo que sería mucho mejor realizar una medida de fuerza o un reclamo con una CGT unificada que con una CGT dividida. ¿Me permiten un minuto? Bueno. Hago una pausa y seguimos con el debate, ya nos vamos a meter en estos temas de actualidad, también el tema de... Pero Facundo, ustedes reclamaban impuesto a las ganancias con nosotros. Claro. No reclaman. Y pérdida de poder adquisitivo también. No, porque siempre le ganaban a la inflación. Y ahí recojo un poco el guante que planteabas hace un ratito. Estás pidiendo, o van a pedir, reapertura de las paritarias. Ahora, cuando cerraron paritaria ya estaba esta proyección de la inflación superando a lo que ustedes habían cerrado. Entonces, con nosotros eran duros por impuesto a la ganancia, cuando ahora es una crisis fenomenal en todo sentido, cerraron por abajo de la inflación. Bueno. Entonces, son blanditos y me parece que hay una cuota de responsabilidad grande. Yo creo que hay un punto, Facundo, hay un punto para un minuto, Nicolás, para mí muy importante. Para Nicolás, un minuto, así. Primero estás equivocado en comparar las situaciones porque es otra la situación política, por otra parte. Primero, con el kirchnerismo es mentira que no hubo pérdida de poder adquisitivo, hubo pérdida de poder adquisitivo, inclusive evaluada por consultoras cercanas al gobierno. Pero no me digas a la consultora, la gente se cambiaba el coche, iba de vacaciones, tenía laburo, no me vengas con consultoras, bueno, es lo mismo que me va a decir la senadora. Déjame responderte. Déjame responderte. Bueno, la gente no lo votó, hermano. ¿Qué querés? Que te pero yo me estoy hablando. Bueno, entonces ustedes están peleando hoy por reabrir paritaria. Déjame responderte. No solamente hubo pérdida de poder adquisitivo con el kirchnerismo, sino que tampoco había diálogo. Entonces, eso es otro factor que también suma al conflicto. A la gente no le interesa el diálogo, a la gente le interesa cambiar el coche, irse de vacaciones y tener laburo. No, bueno, eso que estás diciendo, eso es demagogo lo que estás diciendo. En un montón de gente, digo, porque el 35% de los trabajadores en la informalidad es una realidad que estaba antes, digamos. Y ahora son los sectores más vulnerables. Pero a la gente le interesa el diálogo, le interesa llegar a fin de mes, tener una proyección de vida. La precarización laboral en el Estado. La precarización laboral en el Estado. Con todos los problemas, con inflación, con déficit fiscal, con todo lo que quiera. Con todo eso la gente viniste a debatir. Tenía fútbol gratis. ¿Me permite a debatir o a tirar tierra? Deja responder. Ahora responde. Todo argumento.
Continuamos esta noche el debate intenso. A ver, Facundo Moyano quería responder a lo que estaba indicando fuertemente acá el diputado Tailade. ¿Y qué tole en el corte? La verdad que no me acuerdo porque con lo que discutimos... No, yo lo que planteé, las paritarias... No, decía que por qué a Cristina, lo que dicen los tuiteros, viste, siempre. No, mirá, hay una cuestión, digo, hay dos factores. Primero, o sea, es mentira que no hubo pérdida de poder adquisitivo con el kirchnerismo, hubo pérdida de poder adquisitivo. O sea, correr con la gente me parece que es algo, pero bueno, a mí me gusta discutir con datos, ¿no? Y ya que ahora el kirchnerismo se puede agarrar de los datos de la UCA, yo también me agarro de los datos de la UCA, y el kirchnerismo dejó el país con 12 millones de pobres. Digo, a ver, Cambiemos lo aumentó, según la UCA también, pero digo, seamos justos en el análisis. Y por otra parte, a ver, el momento, están tan desesperados por una medida de fuerza del sindicalismo y responsabilizan al sindicalismo. Yo me acuerdo que cuando llevamos adelante las medidas de fuerza, que el kirchnerismo las circunscribía solamente a ganancias, que en realidad era por todo, era por la tercerización, era por ganancias, era por los jubilados, nos trataban de gorilas, desestabilizadores, y ahora están permanentemente incitando, ¿cuándo van a parar? ¿Cuándo van a parar? Me parece que eso es una cuestión que el sindicalismo tiene que definirla. O sea, a ver, hay un mandato de los trabajadores eligen sus dirigentes sindicales, se está dando una discusión de debate interno que es necesario para, en definitiva, si hay el día de mañana una medida de fuerza, tenga más fuerza y más contundencia esa medida de fuerza, pero es una cuestión que quedará en manos la decisión de los dirigentes sindicales. En realidad lo que se compara es que ustedes hicieron un paro por ganancias y hoy hay 200.000 despidos y daría la impresión que no hay una reacción frente a eso de la CGT. Hay una reacción. A ver, la reacción siempre tiene que ser una medida de fuerza. La medida de fuerza llegará cuando tenga que llegar, cuando la definan los dirigentes sindicales. Una movilización muy importante. También hay tiempos políticos, ¿no? Porque es cierto, no se puede, o sea, ¿qué va a asumir o sea, cuando habían 100.000 despidos habían pasado 3 meses de gobierno. Porque era así, o sea, en marzo ya habían 100.000 despidos. ¿Que había que hacer un paro en ese momento? ¿Quién lo define a eso? Me parece que los tiempos políticos de una medida de fuerza lo deciden los que tienen la responsabilidad y una representación institucional. Para mí lo tienen que definir los trabajadores. Para mí lo tienen que definir los trabajadores, y en esto, Facundo, bueno, pero vos decís los tiempos políticos. Vos decís los tiempos ¿cuántos políticos. trabajadores representás vos, Nicolás? A ver. ¿Quién define? Mira, nosotros participamos en montones de sindicatos. Bueno, está bien. Con compañeros que son delegados. Pero no te arrogues la representación de los trabajadores. Una representación. Bueno, entonces no sos vos el que define. Estoy planteando yo lo que te digo, a ver, planteando. Nicolás, hay dirigentes, pero si me decís... No, vos siempre insisten, y es algo que siempre se escucha, los tiempos, hay que dar tiempo, 150.000 despidos, 2 millones de nuevos pobres, vos mismo lo decís, 10% caída del poder adquisitivo del salario, todo eso que estamos diciendo con estadísticas son familias de trabajadoras, pero claro, son niños que tienen el único plato de comida que tienen es en las escuelas, que cada vez es peor. Entonces, frente a eso, las centrales sindicales tienen una responsabilidad, que es convocar una medida de fuerza, que es la única forma que tienen los trabajadores para conquistar sus derechos. Eso es algo básico, o que te lo va a regalar Macri. Pero, y nosotros peleamos bajo el kirchnerismo por los derechos de los trabajadores, y es una cosa muy importante, el 35% de los trabajadores que están en situación no registrada, una herencia del kirchnerismo clara, que a Cambiemos obviamente no le importa, y fue el argumento, mira, en el Estado lo utilizaron como argumento para despedir a trabajadores. El contratado fue el argumento que utilizaron para decir, Nicolás, para vos habría que hacer paro todos los días. Dejen de presionar a Camoya, ¿no? Que como diciendo, hagan paro. Porque... La senadora más Facundo ahí, ¿no? Es una exageración. No, primero, yo no me siento presionado. Me parece que el argumento carece de validez. No, los trabajadores están así, pero claramente estamos dando una discusión política para generar de alguna manera relación de fuerza y que esto tenga una aprobación de la gente. Porque después, nosotros sabemos cómo actúan los medios de comunicación. Este mismo medio, hace un año, cuando se hacía una medida de fuerza, muchachos, seamos sinceros, éramos extorsionadores, y había muchas causas de las que están hoy. Vos lo sabés, Nicolás, habían despidos, porque habían despidos. En 2014 a vos te acordás cuando fuimos a Lear, cuando se generaron los despidos en Esmata, a vos te insultaron en el recinto del kirchnerismo. El kirchnerismo llevó a la gente de Esmata, te insultaron, porque había una situación de despido. Y cuando se hacían paros por esa cuestión, desde estos medios de comunicación se atacaba de golpe. Porque hay que ser sinceros también, porque si no parece que, lo que pasó antes no sirve. Digo, yo la verdad no me siento presionado, me parece que hay responsabilidades institucionales, los dirigentes sindicales sabrán, yo no represento a los dirigentes sindicales, yo tengo un gremio pequeño,
Digo, no estamos sufriendo la crisis que sufren otras actividades, pero también somos solidarios y vamos a compartir la decisión que lleven adelante las organizaciones sindicales. Pero hay una orgánica. Me parece algo injusta la generalización. Permitime, Facu, preguntarle a Nicolás qué se decía en este programa cuando Sergio Berni, por ejemplo, reprimía a los trabajadores en Panamericana. No, yo vine acá al programa y pude denunciar la represión de la gendarmería, por supuesto. En varias ocasiones se lo dije yo mismo a Sergio Berni. Una cosa sos vos, Ale, pero otra cosa es la línea que había, porque seamos sinceros. ¿Sí? Hoy hay una línea, antes había otra línea. Digo, para ser justos. Sí, ahora Bueno, de la misma forma que antes la CGT tenía una línea tal vez y ahora tiene otra línea, ¿no? La verdad que hay cambio en forma permanente. La pregunta que yo quería reformular es ¿cuánto de eso? Porque el diagnóstico que hace la CGT es durísimo. El viernes, en el documento que saca la CGT, se ventilan críticas que en el recinto no se escuchan, digamos. Es un diagnóstico de que está todo mal. ¿Y por qué de ese diagnóstico no se desprende una medida de fuerza algo más dura luego de un semestre? Porque digo, tenés razón vos, no es que pasaron no sé, 100 días. Pasó ya un 20% del mandato y justo la semana pasada el gobierno les dio dinero. Les dio mucho dinero a los sindicatos mediante la plata de la una cosa que también un reclamo para que es histórico. Digo, para aclarar esto porque yo escuché a muchos no, pero no es un toma de acá, es salario diferido de los trabajadores, es plata de la salud de los trabajadores que el gobierno de Cristina se quedaba. La gente percibe está bien, pero hay que aclararle a la gente porque se informaba, le dieron plata a Moyano, a Barrino, no, le dieron plata que era de los trabajadores, que es para la salud de los trabajadores. Pero que manejan los dirigentes sindicales, los mismos que deciden. No, pero manejan los dirigentes sindicales por decisión de los trabajadores. Sí, también vamos a conocer eso. Sí, pero son los mismos. Bueno, entonces hay que informar como corresponde, porque la gente percibe la gente percibe pero si alimentamos que es plata que se lleva caló al bolsillo, viste, es diferente. Que no tiene ninguna conexión esta parsimonia. Es plata de los tratamientos de alta complejidad que las obras sociales aportan todos los meses, que es salario diferido de los trabajadores. A ver, hay que ser claro en esto, Ale. No informemos mal a la gente, o aclaremos. Si la gente percibe una cosa, hay que aclararle realmente lo que es. Eso es verdad, como también es verdad que el nivel de vida de muchos de los... Bueno, pero si venís con esto, vamos a hacer otro programa y discutamos eso. ¿Cómo venís con eso? Es parte de la discusión. Hace 30 años que están en los sindicatos. Es más difícil presentarse en muchos sindicatos. Sí, totalmente. Por eso presenté un proyecto de democracia sindical. Vos mismo me lo estás reconociendo. Pero está bien, pero es parte de otra discusión. Pero, a ver, Nicolás, es parte de otra discusión. Y vos sabés que yo presenté un proyecto de democracia sindical que me significó que me mataran en la CGT, pero igualmente, digo, acá estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de esta situación económica. Después hagamos otro programa. Yo no voy a decir qué programa vamos a hacer, pero debatamos acerca del nivel de vida de los sindicalistas y todo lo que quiera. Debatamos nosotros, por ejemplo, el sindicato ceramista, que están los trabajadores de Sanón, que recuperaron la fábrica en el 2001, como uno de los emblemas de ese sindicato en Neuquén, tienen en su estatuto, plantean que un dirigente que fue parte de la comisión directiva tiene que después rotar y volver a trabajar. Me parece perfecto. No tiene nada que ver con lo que hacen los dirigentes de la CGT, que están hace años. Nosotros planteamos la democracia sindical y otro modelo distinto. Vos decís que, me parece que, todos saben que muchos de estos dirigentes colaboraron y le dieron tregua y transaron con muchos gobiernos. No solamente están dándole una tregua a Macri, sino que también lo hicieron. De ese aspecto del sindicalismo tampoco se está incumpliendo con ninguna ley. Tampoco se incumple con ninguna ley, porque la ley sindical no establece limitación al mandato. Yo creo que es algo que hay que hacer. Y esto es algo que se discute hoy acá en Argentina. Es una discusión mucho más amplia. Pero en Europa, en Estados Unidos, no está planteado la limitación del mandato de los dirigentes sindicales. A los Moyano hay que reconocerles que se enfrentaron a gobiernos peronistas tanto con Menem como con el kirchnerismo. Por eso insisto en la pregunta. Igual en el 2011 Hugo Moyano dijo que era el gobierno de Cristina el mejor de los últimos 50 años, digamos. O sea, todo lo que vino a plantear Facundo recién fue vertiginosamente, ocurrió vertiginosamente en los últimos 4. En 2011 Hugo planteó eso. Ocurrieron muchas cosas en 4 años, Justamente fueron los 4 años. No hay déficit. No creo que se haya destruido tanto el país en 4 años como para que Hugo pasara no se destruyó tanto el país. Es muy buena. Bueno, sí. Igualmente con esos titulares no te van a dejar venir más a televisión. No se destruyó titular de hoy. ¿Por qué no ponen ahí en la placa? No se destruyó, diputado del Frente Popular, no se destruyó tanto el país. Ojo.
Me quedo con eso. ¿Lo puedo tuitear? ¿Me permitís tuitearlo? Tuitealo. Igual me gustaría que expliques mejor por qué reabrís paritarias y no cerraron por arriba la inflación y por qué Hugo Moyano decía hace 4 años que este era el mejor gobierno de la historia. Si se hace un paro y a vos no te gusta y el Frente para la Victoria queda mal parado, vas a salir a criticar el paro. Bueno, yo voy a tuitear. Lo tuyo es especulación. Yo no voy a criticar jamás ni un paro. Yo no me metí en la discusión del paro, no sé si te diste cuenta. En la discusión del paro no me metí. Bueno, pero tu partido político nos mataba cuando hacíamos una medida de fuerza. Pero ¿cómo no lo van a matar si discutían impuesto a las ganancias y ahora no salen a la calle impuesto a las cuando ganancias? Están echando a la gente? Discutíamos 45% de inflación. Despidos. No hay vacaciones, nadie puede ampliar una casa, nadie puede hacer una habitación. Sí. La gente, bueno, sí, es así. Bueno, los 12 millones de pobres que dejaron, se van de vacaciones. Pero háganse cargo de algo, hermano. Están diciendo que hay más pobres que los que dejamos nosotros. Salí a la calle, Facundo, no destruimos tanto el país, no lo destruimos tanto. O sea, me quedo con eso, hermano. Está bien, bueno, quédate con eso. Bueno, les agradezco a todos, como siempre, el debate. El próximo martes va Aranguren a la comisión.